siguiente conferencia va a estar a cargo de la doctora María Teresa Viana. Su título es Uso de fuentes de proteína y grasas animales renderizadas en la alimentación de tilapia. La doctora Viana es bióloga egresada de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y doctora en ciencias por la Universidad de Tromsø en Noruega. Investigadora en la Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Investigaciones Oceanológicas desde 1990, nombrada investigadora emérita por la Universidad Autónoma de Baja California en 2023. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, especializada en nutrición y fisiología de organismos acuáticos. Autora de 125 artículos científicos, directora de más de 55 tesis. Ha recibido múltiples reconocimientos, incluyendo el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología de Baja California 2010 y la Excelencia Académica de AMENA 2017. Editora en jefe de Aquaculture Journal de Elsevier desde el 2015 y dirige un laboratorio piloto comercial de extrusión único en América Latina, ofreciendo servicios a la industria y a universidades. La siguiente conferencia. Muy bien, a ver, aquí me perdí un poco. Ahora sí, vamos a darle inicio. No se escucha. ¿No se escucha? No, señor. ¿No se escucha bien? No, está muteado, o sea, está Ah, sí, sin... sí. A conocer lo que estamos haciendo nosotros ahí en la universidad y, y que estamos trabajando con tilapia. Y bueno, para dar inicio, pues como ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí escuchando mi plática. Antes que nada, quiero agradecer a Salvador Mesa, así como a Germán Dávalos de la Nara por haberme invitado a darles esta plática que con mucho gusto les compartiré. Y en realidad es un verdadero gusto estar aquí con ustedes y que me permitan darles a conocer lo que estamos haciendo nosotros ahí en la universidad y, y que estamos trabajando con tilapia. Y bueno, para dar inicio, pues como ya sabemos, la producción de la tilapia es enorme. Si nosotros consideramos México solamente, que ni siquiera aparecemos entre los 9 primeros productores, pues México produce una alta cantidad. Comparado con China, pues es poco, ¿verdad? Pero de los 180,000 toneladas métricas producimos,
pero de acuerdo a la FAO, China produce 1.241.000 toneladas, lo cual hace que pues, la tilapia sea una de las principales especies que se producen en el mundo y que son para consumo humano. Por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes, no solamente para su cultivo, sino también como para producir un alimento de excelente calidad, ya que este está dirigido para consumo humano. Y bueno, si bien la producción en el mundo, lo cual hace que nos competa a todos y sobre todo en muchos países de América Latina, es que si el total de los 178 millones de toneladas métricas que se producen, pues la tilapia representa el 9%, pero no es nada despreciable. Y como les decía, pues hay que estar muy atentos y siempre saber cómo producir una mejor calidad. Pero como todo en la vida, tenemos muchos problemas que hay que lidiar y que hay que afrontar. Y bueno, pues nosotros sabemos que pues actualmente el aceite de pescado está carísimo. El cambio climático cada vez nos afecta más a todos. Hay un menor abasto de materias primas. Hay una reducción en la disponibilidad de ingredientes, pues aquí se menciona, aunque ya es un poco menor, pero de la misma manera hay muchos problemas mundiales, los cuales van afectando los precios. Hay un incremento en la competencia por alimentos para humanos. También hay mucha pérdida para empleos. Hay una inflación y no se diga la devaluación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos aspectos hacen que el buscar las formulaciones mejores para la tilapia cada vez sean de mayor importancia. Pero bueno, si vamos a hablar de la tilapia y de su nutrición, un factor que es muy importante es el conocer cuál es su anatomía. Entonces, la anatomía digestiva comparada entre especies es muy importante para poder entender qué es lo que podemos darles, porque a final de cuentas, tanto los carnívoros como los omnívoros o los herbívoros siempre van a necesitar proteína para poder crecer. Y esta proteína, para poder crecer, a veces hay confusiones. Por ejemplo, pensando en la producción animal, en cerdos, aves, etcétera, pues debido a que ellos pierden muchísima energía para mantener su regulación de la temperatura, es por eso que en las especies de peces, que son ectotermos, no nos damos cuenta para dónde va toda esa energía. Sí, y por eso es más difícil distinguir entre aquellos que son carnívoros, omnívoros, sobre todo, porque a final de cuentas una tilapia pequeña necesita 45% de proteína, grande es 37%, pero hablamos de un salmón que usa 42%, cuando el salmón es muy carnívoro y la tilapia es omnívora. Entonces, las diferencias no son tantas. Sin embargo, sí tenemos que pensar en esto que está aquí, que son la anatomía del aparato digestivo, para ver la facilidad de esa proteína y qué es lo que nosotros les podamos ofrecer. Entonces, la omnivoría, como es la tilapia, pues también va ligada, tiene que ver con la digestión. Y para esto, entonces, una vez más, la anatomía del aparato digestivo es muy importante, porque, por ejemplo, si nosotros consideramos que un omnívoro puede ser este ejemplo C, digamos, que es un decir, ¿verdad? Pero es un estómago muy pequeñito, aquí en este caso en el C no hay tanto el estómago, pero puede ser un estómago pequeño, pero es un intestino, como acá lo veíamos. Aquí está la fotografía del tracto digestivo de la tilapia y como ustedes verán es un estómago muy pequeñito, pero un intestino sumamente largo. Esto, claro, nos ayuda, favorece porque el tiempo de retención del alimento es mucho mayor y pensemos también en cuáles son
todas estas enzimas digestivas que están dedicadas para la degradación del alimento. Y hablando de las enzimas digestivas y pidiendo una disculpa porque quizás muchos me van a decir que esto ya lo oyeron muchas veces, pero vamos a tener toda una serie de enzimas digestivas que son bastante conservadas a lo largo de la evolución y lo encontramos en todas las especies. Pero entonces tenemos unas que son mayor o de menor importancia, ¿verdad? Como es en el caso de la pepsina, que es cuando es un estómago muy verdadero. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí escuchando mi plática. Antes que nada, quiero agradecer a Salvador Mesa, así como a Germán Dávalos de la Nara por haberme invitado a darles esta plática que con mucho gusto les compartiré. Y en realidad es un verdadero gusto estar aquí con ustedes y que me permitan darles a conocer lo que estamos haciendo nosotros ahí en la universidad y, y que estamos trabajando con tilapia. Y bueno, para dar inicio, pues como ya sabemos, la producción de la tilapia es enorme. Si nosotros consideramos México solamente, que ni siquiera aparecemos entre los 9 primeros productores, pues México produce una alta cantidad. Comparado con China, pues es poco, ¿verdad? Pero de los 180,000 toneladas métricas producimos, pero de acuerdo a la FAO, China produce 1.241.000 toneladas, lo cual hace que pues la tilapia sea una de las principales especies que se producen en el mundo y que son para consumo humano. Por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes, no solamente para su cultivo, sino también como para producir un alimento de excelente calidad, ya que este está dirigido para consumo humano. Y bueno, si bien la producción en el mundo, lo cual hace que nos competa a todos y sobre todo en muchos países de América Latina, es que si el total de los 178 millones de toneladas métricas que se producen, pues la tilapia representa el 9%, pero no es nada despreciable. Y como les decía, pues hay que estar muy atentos y siempre saber cómo producir una mejor calidad. Pero como todo en la vida, tenemos muchos problemas que hay que remediar y que hay que afrontar. Y bueno, pues nosotros sabemos que pues actualmente el aceite de pescado está carísimo. El cambio climático cada vez nos afecta más a todos. Hay un menor abasto de materias primas. Hay una reducción en la disponibilidad de ingredientes. Pues aquí se menciona, aunque ya es un poco menor, pero de la misma manera hay muchos problemas mundiales, los cuales van afectando los precios. Hay un incremento en la competencia por alimentos para humanos. También hay mucha pérdida para empleos. Hay una inflación y no se diga la devaluación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos aspectos hacen que el buscar las formulaciones mejores para la tilapia cada vez sean de mayor importancia.
Pero bueno, si vamos a hablar de la tilapia y de su nutrición, un factor que es muy importante es el conocer cuál es su anatomía. Entonces, la anatomía digestiva comparada entre especies es muy importante para poder entender qué es lo que podemos darles, porque a final de cuentas, tanto los carnívoros como los omnívoros o los herbívoros siempre van a necesitar proteína para poder crecer. Y esta proteína, para poder crecer, a veces hay confusiones. Por ejemplo, pensando en la producción animal, en cerdos, aves, etcétera, pues debido a que ellos pierden muchísima energía para mantener su regulación de la temperatura, es por eso que en las especies de peces, que son ectotermos, no nos damos cuenta para dónde va toda esa energía. Sí, y por eso es más difícil distinguir entre aquellos que son carnívoros, omnívoros, sobre todo, porque a final de cuentas una tilapia pequeña necesita 45% de proteína, grande es 37%, pero hablamos de un salmón que usa 42%, cuando el salmón es muy carnívoro y la tilapia es omnívora. Entonces las diferencias no son tantas. Sin embargo, sí tenemos que pensar en esto que está aquí, que son la anatomía del aparato digestivo, para ver la facilidad de esa proteína y qué es lo que nosotros les podamos ofrecer. Entonces, la omnivoría, como es la tilapia, pues también va ligada, tiene que ver con la digestión. Y para esto, entonces, una vez más, la anatomía del aparato digestivo es muy importante, porque, por ejemplo, si nosotros consideramos que un omnívoro puede ser este ejemplo C, digamos, que es un decir, ¿verdad? Pero es un estómago muy pequeñito, aquí en este caso en el C no hay tanto el estómago, pero puede ser un estómago pequeño, pero es un intestino, como acá lo veíamos. Aquí está la fotografía del tracto digestivo de la tilapia y como ustedes verán es un estómago muy pequeñito, pero un intestino sumamente largo. Esto, claro, nos ayuda, favorece porque el tiempo de retención del alimento es mucho mayor y pensemos también en cuáles son todas estas enzimas digestivas que están dedicadas para la degradación del alimento. Y hablando de las enzimas digestivas y pidiendo una disculpa porque quizás muchos me van a decir que esto ya lo oyeron muchas veces, pero vamos a tener toda una serie de enzimas digestivas que son bastante conservadas a lo largo de la evolución y lo encontramos en todas las especies. Pero entonces tenemos unas que son mayor o de menor importancia, ¿verdad? Como es en el caso de la pepsina, que es cuando es un estómago muy, muy verdadero, pero que en la tilapia también existe. Y tenemos la tripsina, quimiotripsina, elastasa, carboxipeptidasas, etc. Y estas enzimas tienen una alta especificidad, que aquí está, y no lo mencioné, pero por ejemplo la tripsina hace su corte entre arginina y lisina. La quimiotripsina hace sus cortes entre estos otros aminoácidos, que son triptofano, fenilalanina, tirosina y leucina, y la elastasa va a hacer su corte entre la alanina, glicina y serina. Y las carboxipeptidasas lo van a hacer en los aminoácidos hidrófobos los aminoácidos básicos como arginina y lisina. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que dependiendo de la cadena polipeptídica, vamos a tener todo este conjunto de aminoácidos hasta llegar a una verdadera digestión, que es en donde tengamos o bien pequeños péptidos o los aminoácidos completamente sueltos o digeridos, así como se muestra aquí en este dibujo. De tal forma que la periodicidad de aquellos aminoácidos son los que van a hacer que una proteína sea mucho más digestible que la otra. Y entonces, de tal manera, es un ejemplo, pero por ejemplo, aquí tenemos la quimiotripsina, si corta entre fenilalanina
o aquí, pues ya quedó este pedazo. Y si la tripsina corta aquí y corta acá y vuelve a cortar acá, como ustedes verán, ya es una serie de cortes. Pero si contamos con materias proteicas que son bajas en lisina, pues la gente dice, no hay problema, vamos a poner mayor cantidad de lisina. Pero eso va reduciendo la capacidad digestiva. Por otro lado, la periodicidad de estos aminoácidos. Aquí con los colores, si nosotros nos concentramos, por ejemplo, bueno, aquí nada más viene la serina, leucina como ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, la leucina que veíamos que se corta. Si lo vamos viendo aquí, 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 pues entonces no todos los cortes nos van a dejar la misma secuencia de aminoácidos y eso va a cortar, a final de cuentas, con una digestión larga, pues los aminoácidos también con las carboxi y endopeptidasas se pueden ir, digo, aminopeptidasas y carboxipeptidasas se puede ir cortando estos pequeños trozos y así completar la digestión. De tal manera que, por un ejemplo aquí, si a esto nosotros, esto viene siendo el lumen del intestino, pues aquí se va a realizar toda la digestión. Y todas las proteínas tienen que pasar a aminoácidos, así como los azúcares tienen que convertirse en azúcares libres, y solamente unos pocos péptidos van a poder pasar como tal. Y los demás entonces se absorben y se absorben a través de transportadores muy específicos, de tal manera que puedan llegar al torrente sanguíneo y sean llevados al hígado y sean llevados después transformados a lo largo de todo el cuerpo para crecer. Pero entonces, por ejemplo, y aquí esto nos explica por qué algunas fuentes proteicas son mucho más digestibles que otras. Y vamos a ver que en general todas las fuentes de proteína animal van a ser mucho más digestibles que las fuentes de vegetales. Aquí tenemos el arroz, el trigo, maíz y gluten de trigo. Entonces, como verán, aquí tenemos huevo, pollo y harina de pescado y son mucho más digestibles que cualquiera de las vegetales. Y por ejemplo, aquí tenemos un cuadro comparativo de enzimas y aquí tenemos un diagrama de estas aminopeptidasas, de la pepsina, la tripsina, quimiotripsina, elastasa, cómo van cortando, ¿verdad? Estos trozos en estos aminoácidos que están aquí marcados. Y vamos viendo aquí un cuadro comparativo entre lo que es la harina de pescado, la harina de ave, la harina de cerdo y la harina de bovino. Entonces vamos a ver que de los aminoácidos más importantes, que son los que más explican la digestibilidad, que es la tripsina, pues tenemos que la arginina se encuentra pues relativamente homogénea o constante en su composición entre la harina de pescado y las fuentes animales. Y la lisina aquí sí disminuye casi pues prácticamente a la mitad de la lisina y por eso es que la de bovino tiene uno que ver qué tanto puede ser aprovechada o no y pues puede uno hacer algunas mezclas. Pero como les decía yo, siempre hay que ver la calidad proteínica, que va a ser la capacidad que tiene una proteína para incorporarse a las proteínas corporales. Antes nosotros le podemos dar un valor y decir el valor biológico es bueno, pero también hay que ver el proceso de la digestibilidad, la absorción y después de esto es cómo es que se va incorporando. Y son toda una serie de fenómenos porque también aquí entra un tanto en qué tanto la energía o la grasa puede causar un ahorro proteico o no, pero todo esto tiene un poco que ver, pero lo vamos estudiando poco a poco. Y claro, siempre vamos a buscar un equilibrio.
tampoco voy a decirles jamás usen una proteína vegetal. Hay que ver el costo-beneficio, porque si en un momento dado tenemos que es un costo muy elevado el de alguna harina animal, pues tendremos que buscar en qué porcentajes puede uno utilizar una harina vegetal sin que nos cause mayor problema. Y por ejemplo, en el caso de la tilapia, se ha demostrado que la harina de pescado puede ser totalmente reemplazada por harinas vegetales. Lo vemos y vemos en muchas de las formulaciones comerciales que tienen altas cantidades de harinas vegetales. Y sí, puede ser que en un corto tiempo, en un tiempo en donde está pues el tiempo que llega a talla comercial, pues no pase nada, ¿verdad? Sin embargo, hay que ver que en una gran mayoría la salud se ve afectada. Entonces, si las condiciones del estanque son muy buenas, no hay estrés, la temperatura es amable, cualquier cosa, no pasa nada, pero de repente suceden los problemas cuando hay estrés, altas temperaturas, qué sé yo, entonces ahí vienen o pueden venir los problemas. Entonces, la nutrición nunca la podemos desligar de la salud. Y aquí vamos a poner algunos ejemplos sobre el uso de harinas alternativas a la harina de pescado. Yo sé y me van a decir, pero desde hace mucho tiempo ya no se usa mucho la harina de pescado en las dietas de tilapia y tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque la tilapia es un pez que no tiene un valor comercial tan alto como un pez carnívoro y tiene uno que, digo, es imposible usar harina de pescado, pero hoy en día, si nosotros queremos producir más en menor tiempo o queremos producir más en menor espacio, y eso sumado con el cambio climático, entonces estamos agregando todos estos factores de estrés que pueden ser nocivos para el crecimiento y sobre todo cuando estamos utilizando harinas que les están causando algún problema digestivo. Y aquí está este trabajo que hizo Tang Ngoc en el 2017, en donde él experimentó la utilización de harina de soya en condiciones normales y en hipoxia. Entonces, aquí tenemos la dieta control que ellos utilizaron, en donde tenía 20% de harina de pescado, pero tenía 21% de soya y tenía de cascarilla de arroz, de granos de destilería, de yuca, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí pueden ver. Y la dieta experimental lo que hizo fue que reemplazó la harina de pescado por más soya. Entonces es una dieta casi, o sea, es totalmente vegetal, aunque sí utilizó un poco de harina de pescado y utilizó todavía más harina, aceite de soya, que después vamos a ver un poquito sobre la soya. Entonces, estas dos dietas las dio a 4 condiciones. Entonces, no voy a entrar en detalles de crecimiento ni nada de eso, pero vean, esta es la parte de la histología de las vellosidades intestinales. Y aquí vamos a ver que en la primera semana, en condiciones normales, cómo se veían las vellosidades intestinales con la dieta control y después a las 8 semanas, cómo se veían ya algunas células de goblet y etcétera. Pero se ve un intestino bastante sano y aquí estos son los factores en los cuales ellos se basan para ver si un intestino está sano o no, que es las vellosidades, la lámina propia, que es esta de acá abajo. Y aquí, por ejemplo, en hipoxia, con esta dieta control, a la semana y a las 8 semanas. Aquí a esta semana, aquí ya estamos viendo que la lámina propia está un poquito más delgada y las vellosidades, y ya vemos mayor cantidad de granulocitos
que ya implican un proceso inflamatorio. Y aquí, pues puede ser que normal o durante el estrés del cultivo, qué sé yo, ¿no? Y acá, por ejemplo, a las 8 semanas, en la normoxia, o sea, en condiciones normales, cómo se ven las vellosidades, y a la primera semana y a las 8 semanas. Entonces, con la dieta alta en soya. Entonces, aquí vemos que aún en condiciones normales, en una semana ya se ven mucho más afectadas las vellosidades, se ve una gran cantidad de granulocitos eosinófilos, y 8 semanas después ya se ven muy afectadas estas vellosidades intestinales. Y en hipoxia, pues no se diga, si aquí ustedes se fijan, toda esta parte fíjense cómo están las vellosidades totalmente afectadas, la lámina propia es muy ancha. Entonces, con estas láminas, lo que les quiero expresar es que si bajo condiciones normales, en 8 semanas, puede ser que esté bien, puede ser que presente, las 8 semanas, pero a lo mejor ya más semanas, 16 semanas, o para la talla comercial, no sea posible que llegue con salud, ¿verdad? Y eso no estamos viendo, además, el crecimiento. Entonces, lo que quiero decirles aquí es que muchas veces las condiciones de estrés se van acumulando, y si el estrés aunado con una alimentación que les cause una irritación en el intestino, pues esto se va postergando, se va incrementando. Acá tenemos otro ejemplo de una publicación que acaba de salir en Aquaculture Reports de Chen et al. Pues hace poquito me lo encontré, apenas hace unos 2-3 días. Y aquí lo que ellos hacen es que tienen a un grupo control usando una dieta comercial normal, y aquí ponen un grupo experimental en donde pusieron un cierto porcentaje de frijol seco a una formulación comercial. Y un tercer grupo en donde en vez del frijol pusieron el mismo frijol, pero ya germinado, ¿sí? Viendo a ver si se podrían eliminar los factores antinutricionales. Y lo que vieron fue, volviendo a nuestra histología de las vellosidades intestinales, es que aquí tenemos la dieta control. Aquí tenemos esa dieta con frijol normal, donde estaba en un cierto porcentaje, y aquí el que ya estaba germinado. Entonces es claro pensar que los factores antinutricionales puedan ser disminuidos con un grano, por ejemplo, si se usa ya sea soya, frijol, qué sé yo, fermentado o germinado o tratado o por hidrólisis enzimática y qué sé yo. Pero fíjense, aquí abajo son los efectos en la salud intestinal, es como ellos hacen el diagrama de que interpretan cómo debe de estar. Entonces aquí se ve que esta es la parte de la microbiota, y entonces ven cómo hay una capa de mucus muy sana, ¿verdad? Con microbiota, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando es alimentado con algo que tenga un factor antinutricional, pues esta mucosa desaparece, y esto hace que sea más susceptible para infecciones, y entonces se vuelve el intestino impermeable, permeable, perdón, y entonces pasan microbios y son más susceptibles a infecciones, además de que la absorción de nutrientes ya no es como debería de ser. Y sin embargo, en el cual, donde ya están los frijoles germinados, pues esto puede ser eliminado.
Ahora bien, nosotros sabemos de ejemplos en donde se puede utilizar, por ejemplo, el aislado de soya, la soya fermentada, qué sé yo, pero ahí todo va a depender de qué tanto es la posibilidad económica, porque hay veces que salen, pues los costos se suben en las dietas. Entonces, pero aquí me gustaría hablar, ¿por qué usar productos renderizados? ¿No? Los productos renderizados son productos que, o sea, mucha gente puede pensar o está reacia al uso de estos porque dice, no, son subproductos. Y al hablar de un subproducto, pero suena así como si es un desperdicio. Pero no, un producto renderizado, vamos a decir, es un producto que es lo que sobra de lo que nosotros nos alimentamos y todo eso que sobra se seca y se tienen controles muy rigurosos para hacer proteínas de excelente calidad. Y por ejemplo, las emisiones de gas, o sea, para el efecto invernadero, son reducidas enormemente en vez de hacer composta, por ejemplo. Entonces, la renderización reduce emisiones de gas en un 72% y el uso de combustibles fósiles en un 80% comparado con el diésel. Una planta de rendimiento promedio captura 5 veces más las emisiones de gases de efecto invernadero del medio ambiente, como el dióxido de carbono, de las que emite. Y algunas plantas incluso son más eficientes que esto. Y la renderización evita al menos el 90% de las emisiones potenciales de los gases de efecto invernadero comparado con la industria del compostaje. O sea, ¿cómo nos vamos a deshacer de estos residuos animales? Lo mejor es durante el proceso de la carne, ¿verdad? De la producción de carne y todo, esas que se vayan de inmediato a estas plantas de renderización en donde la calidad se mantenga y sean procesadas de la manera más eficiente posible. Y fíjense, aquí tenemos un cuadro comparativo de la fluctuación de los precios aquí arriba de la harina de pescado comparado con la harina de carne y hueso hasta el 2020. Entonces, la diferencia es enorme. Y yo sé que ahorita no estamos hablando tanto de la harina de pescado, que estamos conscientes que no se usa mucho para la tilapia. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, un aspecto importantísimo es la bioeconomía circular. Y esto lo oímos todo el tiempo, pero si nosotros nos ponemos a pensar en la industria de renderización, sabemos que aquí podemos empezar desde cualquier lado, pero tenemos las granjas, se van a los rastros, de acá salen todos los subproductos, tanto del rastro como de la carnicería, digamos, pero si estos llegan aquí perfectamente bien a una planta de renderización, son molidos, se secan, se prensan, se decantan, se muelen, separan grasas, separan harinas, etcétera, y de estos pueden dar lugar a biodiesel, a otras industrias, o sea, fertilizantes, se van a industrias de cosméticos, jabones, de higiene, de limpieza, y regresan para la industria de alimentos e incluso para la industria de mascotas. Entonces, este es un modelo muy eficiente para usar las harinas de rendimiento. Y seguimos nosotros pensando en el costo-beneficio. Y volvemos a nuestro esquema. Aquí hice un diagrama considerando la harina de pescado como un 100%. La harina de ave corresponde a un 42%. Esta ha subido muchísimo porque ha tenido, bueno, no muchísimo, pero ha subido porque tiene una excelente aceptación, no solamente para la acuacultura, pero sobre todo la industria hoy en día de mascota que le está usando mucho. Pero fíjense, aquí tenemos
a la harina de bovino, que corresponde a un 13% del costo de la harina de pescado. Tenemos a la harina de cerdo, que corresponde a un 18%, comparado contra la soya, que corresponde al 23% de la harina de pescado. Entonces, es cuestión de escoger. Ahora, alguien podrá decir, estos son precios internacionales, pero claro, también hay mercados locales en donde hay que aprovechar y nosotros también, de alguna manera, usamos soya. Hay que usar soya y hay que formular por costo-beneficio. En el caso del aceite de pescado, que ahorita lo voy a mencionar someramente, pero porque después también lo vamos a ver, pero es lo mismo, o sea, la grasa, aquí sí, la grasa de ave, de cebo, de manteca, bueno, más bien es cebo de bovino, de manteca, y aquí tenemos soya, de palma y canola, y lo vamos a tocar posteriormente. Pero entonces, ¿cómo alimentar a la tilapia con la proteína de animal renderizada? Aquí hicimos nosotros un trabajo viendo la posibilidad de usar la harina de carne y hueso de bovino. Como vimos, es sumamente económica. E hicimos un experimento en donde no eliminamos por completo, por aquello de que yo les dije que la lisina es más bajo, pero no eliminamos por completo la harina de pescado. Y después vamos a ver más, pero y pusimos bovino y lo cambiamos por la harina de ave, que ya sabíamos nosotros que funcionaba muy bien. Entonces fue esta sustitución por la harina de ave. Entonces, que fue la de alto bovino, pues tiene un 10% de pescado, 33% de bovino, nada de ave, tiene 17% de soya, etcétera, etcétera. Y todos los demás son iguales. En este experimento, bueno, aquí se pueden ustedes dar cuenta, simplemente el ácido linoleico, que vamos a hablar un poquito después, de 10.65 que tenía el control, se bajó a 4.93. Entonces, aquí sí disminuyó muchísimo. ¿Por qué? Porque la carne de bovino, la grasa de bovino, es muy pobre en el ácido linoleico, que después vamos a ver que no es muy bueno. Y claro, aquí tenemos el EPA, perdón, el EPA y el DHA que logramos mantener porque pusimos, eso se me pasó aquí mencionar, pero se mueve aquí, se cambian. Aquí pusimos el DHA a todos los tratamientos por igual, ¿no? Entonces, de estos, fíjense, la tasa de crecimiento específico, curiosamente quedó aquí la más alta, aunque si vemos tampoco es mucha la diferencia, pero tuvimos muy poquita variación entre los organismos, pero en 67 días subieron a 183 gramos y con una tasa de crecimiento específico de 5.32 comparado con 5.2 del control y 5.2 las otras. Entonces, algo pasa que con poca cantidad de bovino o en esa particular combinación en la formulación fue muy buena y con una sobrevivencia también muy buena. Y aquí nos dimos cuenta que la digestibilidad bajó de un 90% a un 82%. Entonces, probablemente tenga que ver algo un poquito de la digestibilidad, aunque sabemos que nuestra mejor dieta fue justo esta que presenta un 88% de digestibilidad. También hicimos un experimento utilizando harina de carne y hueso de cerdo. En esta de cerdo, sí nos atrevimos a no ponerle nada de harina de pescado y entonces dejamos la soya y también intercambiamos la harina de ave por la harina de cerdo. Y con soya, y bueno, y aquí pusimos el cebo de res, que como les digo es muy bueno, y claro, agregándole DHA. Entonces, aquí en el SGR
Curiosamente también, este fue muy bueno, pero fue tan bueno como el control. Entonces, a baja cantidad de cerdo, fue mejor que aquí. Y aquí sí ya hay un poco más de diferencia en cuanto al peso, si vemos que llegó a 95 comparado con 133 o con 140 gramos. Y en cuanto a la digestibilidad, también tuvimos un 10% menor digestibilidad, la de alta en, en, en la de cerdo, comparada con el control. Entonces, aquí, pues estamos ahorita corriendo actualmente un experimento que empezó justo esta semana, porque pensamos a lo mejor tiene que ver por la alta cantidad de las cenizas que tiene la harina de cerdo. Entonces, lo que hicimos fue lavar las cenizas, hicimos un lavado con ácido y ya con este lavado eliminamos una gran cantidad de cenizas y lo que estamos pensando es combinar y hacer esta sustitución por ambas y ver más hacia la digestibilidad, y la digestibilidad vamos a hacer mayor colecta de heces para hacer la digestibilidad en aparente materia seca, y también ver la digestibilidad de proteína, llegando hasta la digestibilidad por aminoácido. Y esos son nuestros planes y empezamos esta semana, así que en una próxima plática pues les tendré noticias de este experimento. Pero ahora si nos vamos un poco a lo que es el aceite de pescado. Entonces el aceite de pescado pues es la maravilla del mundo, ¿no? El aceite de pescado, y volvemos ahora sí otra vez, es carísimo porque además el aceite de pescado está compitiendo contra el consumo humano. O sea, cada vez más los médicos nos recetan, porque comemos mal, ¿verdad? Entonces nos recetan más aceite de pescado y entonces el aceite de pescado se va por los cielos. Entonces, es prácticamente imposible ya usar el aceite de pescado. Y aquí vemos los costos entre el aceite de pescado, el de ave, el cebo, manteca y todos los otros aceites. Vamos a pensar que cuando uno dice aceite o grasa, no hay ninguna diferencia. Uno lo diferencia grasa porque es más sólida, tiene más saturados, los aceites son más líquidos, pero en realidad tanto las grasas como los aceites están constituidos por ácidos grasos. Todos son ácidos grasos, y cada aceite en particular va a estar característico por los ácidos grasos que contenga. Entonces aquí tenemos un cuadro en donde están separados por saturados, monosaturados, el linoleico, alfa linoleico, el EPA, el DHA, todos los PUFA, o sea, los que les llamamos omega 6 y los omega 3, que esos son los poliinsaturados, son los más largos y más saturados. Entonces, explicando un poquito, los saturados, fíjense, los saturados aquí, pues tenemos la palma, tenemos el de algodón, ¿verdad? Los monosaturados, y así podemos ir catalogando, pero si lo vemos, por ejemplo, los aceites de pescado, que hay de anchoveta, de capelín, el menhaden, el de herring y el de bacalao. Si vemos todos esos van a tener linoleico, pero en muy poquita cantidad, ¿sí? De 1,2 a 1,7. Ahora, vean los vegetales. Los vegetales tenemos, ¿sí? El de palma es 9, el de soya 51, canola 20, el de girasol 65, el de algodón 51, el de maíz 58, etcétera, ¿no? Y acá tenemos las grasas animales, que tenemos el de cebo 10, tenemos la manteca, que es 19, y tenemos perdón, es el de 10 es de manteca, de cerdo, el de ave es 19, y el de cebo de res es 3. Entonces realmente
cualquiera de estos es mejor que los vegetales. A lo mejor sería el de ajonjolí, pero pues es un aceite que aparte de todos los poliinsaturados que tiene, pues se vuelve un aceite que es sumamente susceptible a la oxidación. Y bueno, aquí tenemos los omega 6, los omega 3, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos nosotros como para escoger, para empezar a hacer nuestras formulaciones. Aquí tenemos otro de lo que se compone por lo general los alimentos y lo que se usa también como biodiesel. Entonces aquí tenemos, vean, la soya es lo azul, la grasa amarilla, el de maíz, etcétera, ¿no? Entonces son los usos que se les da en los diferentes tipos de industrias. Y aquí volvemos un poco a un comparativo del ácido linoleico. Entonces, el ácido linoleico, este ácido es un omega 6 que hay que evitarlo porque el omega 6 es el que es precursor de prostaglandinas a través del ácido araquidónico. Y entonces, cuando este se acumula, como yo les decía, igual no pasa nada, pero si hay cualquier tipo de estrés o la alimentación se vuelve muy prolongada, hay un aumento, o sea, hay una alta densidad en el estanque, cualquier cosa, entonces pueden venir problemas, ¿no? Y acá tenemos abajo todo lo que son las grasas animales. Y fíjense, aquí tenemos un ejemplo del aceite de oliva, ¿verdad? Porque el aceite de oliva o el aceite de aguacate son los que más se escogen también para alimentación. Ahora, ¿qué importancia hay de esto? Es que también, a pesar de que la tilapia es bastante magra, ¿verdad? Pero también va a tener algo de grasa y nosotros queremos darle, si uno les quiere dar un valor extra a los productos que uno produce, el hecho de que los peces vayan con muy poquita cantidad de ácido linoleico es una garantía de calidad, de que el pez fue muy bien alimentado, está sano y además va a ser un excelente alimento para el consumo humano. Y aquí, bueno, este ya lo habíamos visto. Ahora, aquí nosotros lo que hicimos al respecto es usamos una mezcla de aceites para sustituir el aceite de pescado. Entonces, la primera aproximación usamos aceite de ave, porque aparte es sumamente atrayente, ya vimos, también contiene su ácido linoleico, sí, pero contiene muy buenas propiedades de otras cosas. Usamos el de palma, ¿sí? Que aquí está el palma, de palma africana, que tiene el fruto y tiene el kernel, o sea, la semilla, y se puede sacar grasa también. Y por supuesto, también agregamos el DHA, que ese sí lo necesitamos a fuerzas, porque si no lo tiene, si no les damos aceite de pescado, tenemos que tener el DHA. Actualmente, al parecer, también ya hay el aceite de camelina, que es transgénico, que lo contiene, el DHA, pero bueno, es cuestión de que se vuelva más accesible y entonces ya no necesitemos el aceite de microalgas o que entre en el mercado para los precios, ¿verdad? Para ver cuál se escoge por costo-beneficio. Y aquí tenemos nuestra primer dieta, en donde pues dejamos un 5% de harina de ave, pusimos, de harina de pescado, pusimos harina de ave en un 25%, 10% de soya, 19% de trigo, gelatina, y entonces aquí hicimos nuestra composición, nuestra sustitución de aceites. Entonces cambiamos el aceite de pescado por nuestra mezcla de grasas. Y todo lo demás es igual. Aquí me estoy dando cuenta de una falta de ortografía. Pero bueno, y entonces tiene la proteína, lípidos, etcétera, ¿no?
Y aquí, fíjense, vemos, este es un comparativo de nuestra mezcla y vamos a ver que hay un exceso, bueno, no un exceso, pero una mayor cantidad de nuestra mezcla de los saturados que en el aceite de pescado, comparándonos. Y mientras que de los monosaturados, pues aquí gana nuestra mezcla, perdón, se cambia, se mueve el ratón. Y tenemos el EPA, el DHA, el EPA, pues es bajo porque el aceite de microalgas, hay unos que no contienen tanto EPA, pero al menos el DHA no lo compensamos de la misma manera, pero sí tiene al menos 4.6 y acuérdense, de 10 a 4.6. Ok, después de 6 semanas de experimentación, nos dimos cuenta que no hubo diferencias significativas. Entonces tuvimos un SGR bastante bueno de 3.8, 3.9, 3.9, 3.9 y que no hubo diferencias significativas con esta sustitución. Yo hubiera esperado, o sea, nuestra hipótesis era de que el de alta concentración iba a salir mejor que el del aceite de pescado y no ocurrió. Y bueno, eso nos causó un poquito pues no sé si sorpresa, pero bueno, siempre tiene uno sus hipótesis. Y entonces, y aquí, pero fíjense, vemos que del ácido linoleico, de 4.15 que había en el control, digo, esto es del músculo, ¿verdad? 4.15 hasta 3.36. Si nos vamos atrás, perdón, si nos vamos acá, el ácido linoleico tenía 13 y 7, ¿verdad? De 13 a 7, y acá tenemos de 4 a 3. O sea, que incluso en el bajo, en el control, sí disminuyó el ácido linoleico. Entonces, no es que no lo use, sí lo usa, sí lo puede usar y lo puede usar en mayor cantidad de la que se está alimentando, pero sí hay que tener en cuenta eso. Perdón. Hay que tener en cuenta eso y ver, ahorita estamos viendo por qué a veces sí se usa más, otras veces se acumula. Entonces, en este caso, por ejemplo, una mayor acumulación del ácido oleico que del linoleico, que son las cantidades y son la disponibilidad de estos mismos, ¿no? Entonces, bueno, eso es en lo que estamos. Y ahora en este segundo experimento, que también inició esta semana, estamos haciendo una mezcla todavía mayor. Entonces, digo, mayor de saturados. Entonces, lo que hicimos fue usar menos ave para disminuir un poco el oleico, pero sí usamos más de palma para poder aumentar más los saturados y siempre con el DHA. Entonces, eso es en lo que estamos ahorita nosotros. Apenas empezaron, pero pues yo espero que pronto les podamos tener noticias de estos experimentos. Y aquí tenemos aquí tenemos las dietas. Entonces tenemos, fíjense, en esta nos atrevimos, esperemos que sí salga bien, no tiene nada de pescado, tiene 22 de ave, 7 de bovino, tiene 14 de soya, 12 de trigo, ¿verdad? Y gluten, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas dietas son las que ya están formuladas, que ya se inició el experimento y esperamos tener unos buenos resultados, ¿no? Y, no, perdón, aquí me retracto porque el otro era el que habíamos empezado. Ya terminó, ya obtuvimos los resultados. Entonces, la tasa específica de crecimiento de estos
no varió. No tengo la estadística, porque estos resultados me los pasaron hace ratito. No tengo la estadística, pero pues prácticamente no hay diferencias entre los tratamientos. Lo que no tengo, que es en lo que estoy esperando que tener los resultados, es en lo que es en la parte lipídica. No tengo los ácidos grasos y también aquí en este experimento guardamos hígados para ver expresión lipídica, para ver el metabolismo lipídico, para ver qué es lo que está pasando. Si efectivamente los ácidos grasos saturados se van a energía, porque no vimos una ganancia, un ahorro proteico, o bien se van a síntesis de otros ácidos grasos. Entonces, este sí está terminado, pero no están terminados los análisis. Apenas hace rato me pasaron este cuadro, pero vamos a tener el que empezó hoy, fue el otro, el de cerdo debajo en cenizas. Entonces, en resumen, les puedo comentar que las harinas vegetales no las podemos utilizar en altas proporciones, ni siquiera en la tilapia. Por supuesto, hay que buscar el costo-beneficio en la formulación de las dietas, que es mejor buscar fuentes de harinas animales. Hay que ver precios, por supuesto, hay que ver el control de calidad, y se puede formular con aceites animales disminuyendo el ácido linoleico. Entonces, el ácido linoleico es el precursor de procesos inflamatorios. Los ácidos grasos saturados se utilizan eficientemente y estamos investigando y vamos a tener resultados pronto sobre cómo es que estos se usan, si se van directamente a energía o se van a síntesis de otros ácidos grasos. Y además podemos llegar a tener conversiones alimenticias menores a 1 utilizando estas fuentes alternativas de harinas renderizadas. Y bueno, pues les agradezco muchísimo. Aquí está una foto de mi planta, de la planta que tenemos ahí en la universidad, que es un extrusor. Estamos a sus órdenes. Y pues me quedo atenta a sus preguntas. Una vez más, muchísimas gracias por haberme invitado y espero pues que nos veamos pronto. Muchas gracias.